Buenas tardes, buenos días a quienes nos acompañan semanalmente en nuestro podcast. Esto no es un paper, un podcast que ha sido preparado por el equipo de comunicaciones del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESET Chile. Y hoy, como toda la semana, estamos con una invitada en este ciclo que estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre inclusión educativa. Y tenemos una gran invitada, Carolina Flores, profesora de química. Ella estudió en la Universidad del Biobío, Chillán, y trabaja en el Instituto Santa María, en Ñuñoa. Ella es profesora de química de séptimo a cuarto medio y nos va a acompañar este día. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Como te contábamos, la idea, ¿no es cierto?, de este podcast es tratar los temas de investigación educativa desde una perspectiva más cercana y también ver cómo los profesores, profesoras o estudiantes, directoras, quienes están en el cotidiano, ven y visualizan, ¿no es cierto?, estas cosas que a veces se discuten en el paper, se Mm, discuten de un modo, pero En la en, teoría. en lo cotidiano aparecen de otra manera. Así que, primero, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rol de profesora para un poco conocer tu trabajo? ¿Mm? Ujú, ya, gracias. Bueno, soy profesora hace 16 años en ejercicio. He trabajado en distintas realidades, desde como lo rural, como estudié en Chillán. Ya, Recuerdo que el primer como colegio con contrato que tuve fue en Portezuelo. ya, Y ahí también como la realidad, como cuando tú la contrastas con Santiago, es súper distinta. claro. Este colegio era un colegio que tenía internado a los niños. Entonces los niños que vivían muy lejos como de Portezuelo se quedaban toda la semana ahí. Entonces, claro, ahí uno empieza como este choque de la teoría y la realidad cuando sales de la universidad, Claro. en que hay ciertas cosas que no nos enseñan y que hay que poner en práctica como en la inmediatez. Em, yo en mis primeros como recuerdos de colegio no tengo asociado el concepto de inclusión, porque no se trataba como tal. Ya, Recién aparece como en el ejercicio el año como 2011 aproximadamente, recién acá en Santiago en un colegio en Maipú. Y ahí empecé como a trabajar el concepto de inclusión, adecuaciones curriculares, adecuaciones de instrumentos y con apoyo de una sigla nueva que yo venía conociendo que era el PIE. el pie. Sí. ¿Qué- Y para quienes no sepan, ¿qué es lo que es ujú, el pie? el proyecto de integración educativa, Educativa, ¿no? sí. Sí, Se usa todavía el concepto, creo que de integración, sí, porque se ha cambiado como de integración e inclusión, pero creo que PIE, estoy casi sí, segura, sí, 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 que integración, es sí, integración. sí. Entonces, es en ese año que yo recién conozco como la metodología de trabajo y qué hacía y cuál era el rol de una educadora diferencial. Con mi área que nunca fue pensada en la universidad para, por ejemplo, liderar en un laboratorio necesidades educativas Ah, especiales. claro, pues, claro, sí. Porque al ser profesora de ciencias o de química, los últimos años he tenido la fortuna de tener trabajos y colegios en donde hay laboratorios y en donde sí se pueden hacer prácticas experimentales distintas de la teoría que uno enseña en la sala de clase. ¿Y cómo ha sido eso, ese proceso de, primero, de no haberse mencionado Ujú, prácticamente en tu formación inicial? Que ya nos contaste, lleva 16 años, entonces en eso han cambiado muchas ujú, cosas, han cambiado la legislación, han cambiado. Y tu formación como profesora de enseñanza media, digamos, no, o especialista en un área, ujú, al igual que otra especialista, ¿no es cierto? No hay una formación en términos de inclusión y tampoco ha sido, yo siento que no ha sido dirigida tampoco ujú, mucho en la enseñanza media, como que el foco ha sido más en la enseñanza básica y por lo tanto se genera también más desafío, porque ujú, la educadora diferencial o quien esté a cargo necesita ciertos conocimientos ujú. y a veces la formación en ciertas especialidades es más débil, digamos. Porque no puedes abarcar, imagínate, ser especialista en historia, en química, en Claro. física, Lo es que pasa es que una una locura, educadora digamos. diferencial tendría que saber de todo. Claro, y no, no, Entonces, no, ni siquiera nosotros.
claro. Entonces, claro, yo creo que ¿Cómo se hace desde, eso? Disculpa pero ¿cómo sí, se hace eso, cómo ha sido desde eh, desde tu visión, esa, ese trabajo, y como... ese aprendizaje de la inclusión, digamos? Sí, o sea, yo creo que no es fácil y no ha sido fácil. Y no ha sido fácil por lo que tú mencionas, que de partida las educadoras diferenciales no son especialistas en ciertas áreas. Y lo otro es que los colegios tampoco tienen instaurado que la educadora diferencial entre a todas las clases. Entran Claro. principalmente a las clases de matemáticas y lenguaje, que son las asignaturas que tienen más horas, Y que eh, son medidas y que también. sí, y ciencias también es medido. Está en el Claro, día, está en pero el CIMSE, la claro. PAES, No, también, ciencias también, pero esas son como las pero que como que las más dejan de visibles, ¿no? lado. Sí, no sé por qué, no sé si tiene que ver como con la cantidad de horas o no, porque deberían poder entrar a todas las clases, deberían estar acompañando al estudiante y a ese curso durante toda la jornada escolar. Pero también está el tema de cuántas educadoras diferenciales tienen por colegio, cuando el colegio tiene PIE. Porque además no es obligación en la educación ¿Media? privada, Ah, no privada, privada, que exista un programa a pie. claro. Pueden tenerlo o pueden no tenerlo. Y pueden tener una educadora diferencial para todo el ciclo, inclusive. Y, en- y, en- Entonces, ha y- sido muy ha complicado. sido complicado. ¿Y Sí. cuéntanos cómo, no sé, algo que te haya sucedido en este No proceso, sé, sí? anécdotas hay un montón, pero Alguna, no claro. sé. La Lo que más pasa es que interesante. a lo que yo voy con lo de las especialidades, que a veces, claro, uno tiene choques de repente porque por querer ayudarte dicen, no, yo adecuo la prueba, dame el tema. Ya, tú les das el tema y les dices, no sé, necesito una prueba adecuada de estructura de la materia, que es, no sé, la estructura interna del átomo, algo bien sencillo de qué está constituido, cómo. Y claro, llega la educadora diferencial y me trae una prueba de la célula, que es biología, que es otra área y que es algo súper macro y muy distinto. Claro. Entonces ahí uno se encuentra que la prueba era ahí, en ese minuto, era ese día, está ahí el instrumento, no hubo una revisión, se confía como en ciertos códigos y ahí uno dice, pucha, no es culpa de nadie, porque el tiempo nos pilló, tuvo la intención de querer ayudar, ¿se entiende? Entonces, O sea, por una parte entiendo que las educadoras diferenciales son expertas eh, en lo que es la inclusión y todo. sí, y en Sin las embargo, técnicas de y en las aprendizaje, técnicas, pero no en el pero no el conocimiento conocimiento. Y por lo tanto, técnico. quienes son especialistas Claro, no necesitan, tenemos la otra no parte. tienen la otra. Y cómo ves tú desde ese punto de vista, como especialista en un área, que es la química en este caso, ese acercamiento al proceso de inclusión? Y además que es muy general, porque no es lo mismo algún, alguna discapacidad, por ejemplo, o alguna inclusión de otro estilo. O Sí. sea, O sea, claro, porque tienes necesidades educativas que parten, por ejemplo, como con lo motriz. ya. Entonces, o de traslado, que tengas un estudiante, por ejemplo, en silla de ruedas. ¿Cómo ingresa al laboratorio? ¿Cómo se mueve por los pasillos del laboratorio? ¿Y cómo lo hace? Em, es que ¿Cómo ahí lo ha uno a hecho? veces El opta por laboratorio está en el segundo hacer, piso, el laboratorio está en el primer no, piso. bueno, me he movido en distintas realidades. Por ejemplo, este colegio de Maipú era de 2 pisos y a mí lo primero que me llama la atención cuando entré al colegio a trabajar fue como, tiene 2 pisos y tiene ascensor. Y yo dije así como, oh, ¿por qué? Claro, Si es después tan entré a la pequeño. sala de clases y tenía estudiantes en Claro. silla de ruedas y después conociendo la realidad de ellos iban a la Teletón. Entonces era un colegio adecuado en la infraestructura, el laboratorio y todas las puertas eran estas puertas que tienen para cuando hay movimiento de silla de ruedas, que son mucho más anchas, la mesa también, estaba todo adecuado, pero te estoy hablando del año 2011 atrás. Claro. Entonces ya ese colegio teníamos estudiantes de muchas partes de Santiago que llegaban allá. Pero yo ahí me encontré como con esa realidad, sin haberla imaginado. Entonces se iba igual al laboratorio porque ese espacio lo permitía, pero hay otros lugares en los que esas condiciones no están. Claro. Entonces uno qué hace, muestra un video y lo ves en la sala, Mm. porque ir al laboratorio se vuelve mucho más complicado, em, también arriesgas Y más. claro, ¿qué se arriesga? Es que Cuéntanos. el trabajo, por ejemplo, en ciencias, si tú tienes, por ejemplo, 9 equipos
9 mecheros encendidos con una disolución calentándose Claro, y estudiantes que no tienen acceso a moverse libremente, es un entorno peligroso, claro. es arriesgado. Entonces, uno que hace, busca un video en donde se proyecta un mechero encendido calentándose una solución, lo vas a explicar mediante un video y imágenes, pero no lo van a vivir de manera empírica. Claro. Entonces, uno se encuentra con ese tipo de situaciones. Claro, el aprendizaje se logra, quizás no del mismo modo que lo va a lograr a lo mejor el otro curso que no voy a tener esta como realidad. Se logra igual el aprendizaje, no del modo que a lo mejor todos quisiéramos, pero uno busca distintas estrategias y formas de llegar con el contenido. Y en esa búsqueda de estrategia eh, significa preparar material No, distinto. todo el rato es preparar material en la Cuéntanos, casa. cuéntanos a la O gente que no sea, estamos ahí. todos los que ¿Qué sean tenemos? profesores y estén escuchándome van a decir, sí, ¿cuándo hace eso? Sí, Claro, el sábado y el domingo. o sea, no sé. Uno sacrifica el domingo en la tarde, deja de ser domingo familiar o de Ya salir empieza y ya. empiezas a planificar el trabajo de la semana. Entonces yo por decisión propia llevo años trabajando 4 días a la semana, o a veces 3, y tengo vida sábado y domingo, y los días de semana que no voy al colegio, finalmente igual trabajo en la casa. Por ejemplo, los lunes. Los lunes en la tarde yo empiezo a trabajar en mi casa a planificar la semana. Es tiempo de nosotros, que no es remunerado, que no es reconocido, que no es validado por nadie más que por uno y por un grupo de estudiantes que se dé cuenta que uno preparó la clase, que preparó el material, que preparó el laboratorio, que buscó estrategias, que... Muy interesante lo que tú nos estás planteando, porque cuando se diseñan políticas de inclusión, cuando se diseñan políticas que son importantes para atender a una población específica, y se diseñan las políticas, claro, y tenemos hoy día los apoyos, tenemos PIE, tenemos más educadora diferencial, tenemos, sin duda, Mm, o sea, tenemos más formación y todo, pero lo que tú estás planteando también se requiere infraestructura, se requiere tiempo, y al parecer ese tiempo hoy día no está contemplado en las no, políticas, no está no. contemplado el hecho de tener, ¿no es cierto?, un espacio para la preparación O de sea, la son las clase. típicas horas que se les llaman horas no lectivas, pero las horas no lectivas no siempre son las suficientes para preparar todo lo que uno tiene que preparar para la semana. O sea, uno siempre le dice a los niños, a los apoderados, yo no reviso las pruebas estando en la sala con los niños. Yo reviso las pruebas que dan los estudiantes fuera de ese horario de clase, porque durante la hora de clase dan la prueba, la rinden, y a la siguiente clase yo sigo pasando el contenido que tengo que evaluar en un mes más. Entonces, claro que uno sacrifica un montón a la hora de decidir ser profesor. No, oye Carolina, y te voy a poner ahí un tema que es como, puede ser un poco polémico, digamos. ¿Cómo es este balance entre la inclusión Ujú. y rendir las pruebas estandarizadas? Rendir el SIMS, rendir la PAES, rendir el día, no sé, Ese sin siempre ha número de... sido como un tema para mí y que yo he tratado siempre como de abordar y de preguntar, pero nunca he obtenido una respuesta como clara. Entonces yo tampoco tengo algo de que sostener, por ejemplo, lo que pienso, más que mis dudas y mis No cuestionamientos. importa, pero para Y eso es estamos, que sí. yo siempre digo, Sí, no. ¿cómo lo hacemos? O sea, que de hecho lo hemos conversado con un grupo de profesores que conversamos el tema de inclusión desde el año pasado en un proyecto de investigación. Yo les digo, ¿hasta qué punto adecuamos tanto el instrumento evaluativo? Porque las adecuaciones curriculares y de instrumento existen y se tienen que hacer, porque son estudiantes que lo requieren. Y nosotros tenemos que brindarles la garantía de que puedan rendir esa evaluación y de que puedan aprobar el curso básicamente. Pero cuando se enfrentan al CIMSE, cuando se enfrentan a la PAES, que la PAES les entrega una sala a veces como libre de ruido, de estímulo, ahora se garantiza como ese espacio, pero el instrumento en sí, el No hay ninguna, tiempo, no hay el adecuación. tipo de No. preguntas que les van a hacer, cómo nosotros en el colegio los preparamos para que realmente la inclusión funcione. Cómo después cuando lleguen a la educación superior, que tienen un acceso, hay algunas universidades e institutos que tienen
la posibilidad como de ingresar Claro. estudiantes con necesidades educativas especiales, yo siempre me pregunto, ¿llegan a química y farmacia esos estudiantes? Mm. ¿Llegan a una licenciatura en química esos estudiantes que a lo mejor sí querían y sí tuvieron un gustito a lo mejor desarrollado por la ciencia? ¿A una licenciatura en biología, en física? Eh, entonces ahí me quedo. No tengo el dato, no tengo un estudio o de una universidad que te diga, sí, yo ingresé esta cantidad de estudiantes con necesidades educativas a esta carrera, a esta carrera. ¿Cuántos egresaron? ¿Cuántos se titularon? ¿Cuántos están insertos en el mundo laboral? Claro, ¿Cómo ahora, son? sí, sí. ¿Les gusta? ¿Son felices? ¿Pueden vivir de aquello? ¿La familia se ha desligado un poco de esos estudiantes o siguen siendo estudiantes toda la vida? Sí. Ahora, eso Eso es un tema. no, es bien interesante porque tú nos planteas un tema de decir, bueno, a ver, lo que estoy entendiendo, pues Sí, después sí, tú puedes rebatirme, decirte, dice, estoy entendiendo, bueno, oye, nos estamos haciendo cargo, con todas las dificultades, sí, y con lo todo esto, hacemos nos estamos haciendo cargo de esta inclusión. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa más qué va a allá? pasar en la universidad? Sí, Y en pensando, la y vida. Si pensando en la si vida. la universidad no es solo el No, único camino, no, sino claro, que no, qué claro, pero pasa con ellos en la vida. sí, pero te quiero plantear Ujú. porque dentro del ámbito de trabajo, de investigación, nosotros tenemos el ámbito de la formación docente, ¿ya? Y por eso te lo quiero, yo entiendo que, claro, que hay es más global, es la vida, y es más global que la universidad. Pero en el caso de la formación docente, eh, ¿ves que, o cuáles serían las preguntas, las sugerencias para una facultad de educación? En términos de la formación que tiene que haber y en términos de la inclusión que tendría que haber. ¿Cómo piensas tú eso? Estamos hablando desde una Sí, profesora de sí, química en y el sin aula, saber qué está pasando en la sin academia, saber. Exacto, sin exacto. saber. No sé, yo siempre he dicho que la única forma de enfrentar esto es como con la realidad. Entonces yo digo ya, ¿cómo preparan a los futuros profesores para la realidad que tenemos ahora 2005, que es muy distinta de la del 2019, por cierto, antes de la pandemia? Después de la pandemia como que pasaron un montón de cosas. Pasaron cosas, sí. Sí, muchas. Entonces, como desde el ámbito emocional, por ejemplo, ¿cómo lo trabajan? ¿Tienen todavía a los profesores o futuros profesores sentados frente a una pizarra con un PPT infinito de los profesores que te hablan y te hablan de la teoría del, no sé, de los psicólogos, de la psicología? Ya, ¿por qué no llevan a un grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales a esa universidad? Y les preguntan cómo aprenden cierta materia y hacen tipos de talleres y crean instrumentos con ellos y los empiezan a conocer desde antes y a lo mejor puedes tener un grupo, no sé, todos con alguna necesidad en particular, el grupo A. Después tienes el grupo B y tienes a grupos de estudiantes, futuros profesores trabajando con ellos y conociendo cómo operan y que en conjunto lleguen a establecer cuál sería el mecanismo evaluativo mejor o más probable de llevarse a cabo en un colegio. Y desde ahí que surja un proyecto de investigación con los mismos como participantes de sacar a la sala de clases, traerla a la universidad o llevar a estos futuros profesores a la universidad, pero con un grupo de estudiantes que requieran de algún Claro. tipo de adecuación. O Pero sea, ya no más el PPT, ya no más eso. el paper, ya no más ese documento infinito que no tenemos tiempo de leer tampoco, porque tenemos que cumplir con otras cosas que son más inmediatas y eran para ayer inclusive. ¿Qué está haciendo la universidad al respecto? Porque después van a salir esos profesores y se van a encontrar con una entrevista de trabajo y lo primero que a ti te preguntan es cómo aborda la inclusión, Claro. cómo aborda las necesidades educativas especiales, siendo profe de química, sin tener un estudio de educación diferencial, y yo digo con mi sentido común y mi criterio o descriterio para algunos. No es suficiente. Entonces yo creo que se tendría que llevar más a la práctica. Y ahí es cuando yo ignoro qué es lo que se está haciendo. Creo que el acompañamiento de los profesores es primordial. Y debería ser también primordial que un profe en ejercicio acompañe esa labor. Entiendo, Y entiendo. que nos adopten a lo Y mejor, nos sí, inviten a participar claro. y quienes queramos hacerlo y tengamos tiempo y la disposición,
lo podemos hacer. O sea, como una especie de mentoría y sí, también no, y de de aprendizaje en aprendizaje mutuo, conjunto, de porque un aprendizaje profesor no conjunto. deja de aprender Y nunca. eso también te quería preguntar, porque Ujú, generalmente pensamos en la Facultad de Educación en su rol de formación inicial, pero ¿qué claro. pasa con estos profesores que llevan 10, 15, 20 años? Lo que estoy Ujú. entendiendo también que hay un rol ahí de formación mutua, o sea, por Sí, una parte sí. de formar acerca de estos nuevos conceptos, estas nuevas, pero también tomar lo que están haciendo en el cotidiano, o sea, y eso de un trabajo colaborativo en el fondo. Ujú, Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Así sí, como nutrirse de sí, eso por parte de la Facultad de Educación. sí. Que Pero, trabajaran en conjunto en realidad las universidades con colegios. además de eso, ¿tú ves la necesidad de que se incorporen estudiantes o futuros docentes que de un espectro más distinto a lo considerado como normal, entre comillas, digamos? ¿Cómo no entiendo? O sea, que hayan estudiantes con discapacidad, digamos, que hayan estudiantes con necesidades educativas especiales o la denominación, digamos, que hay como, ¿En el aula? como O, futuros docentes, digamos. como profesores. Claro. ¿Qué, Sí, o sea, qué piensas tú de nosotros, eso? yo Porque he conocido casos como de profesores que tienen un diagnóstico TEA y en ciencia funciona súper bien, porque ¿sí? somos súper Ya. estructurados, necesitamos de esa como rigidez en algunos sentidos que ellos tienen. em, yo lo he vivido sin ningún problema, ese diagnóstico. Ignoro si ha habido otros, si yo no sé, no me he dado cuenta, pero con este en particular sí. Y de hecho, por ejemplo, es un enganche súper positivo en la sala de clases y en mi asignatura, porque después uno cuando ve como ciertos científicos y comportamientos a lo largo de la historia, nunca fueron diagnosticados y calzaban perfecto. Entonces, por esa parte de repente hay como un enganche y es un plus. Yo creo que es probable que pase más de lo que uno cree. Está bien que pase porque de eso se trata. El punto es que esta profesión yo encuentro que es tan estresante que no sé si ciertas como situaciones emocionales que pudieran ellos enfrentar serían a lo mejor perjudiciales o cómo las sobrellevarían. Yo ahí me iría como por el lado de la salud mental del profesional, pero no porque yo no tengo un diagnóstico no voy a requerir salud mental también. Claro, no, Entonces, eso, yo eso creo mismo te que voy a decir, porque yo creo que ahí, hay un ahí yo problema. creo que hay una línea muy fina, pero que yo sí he visto que quizás, no quiero ocupar mal la palabra ni que se entienda mal, pero quizás colapsan con menos de lo que uno podría colapsar. Claro, bueno, eso. Eso yo creo que podría ser un tema también como de conversación, de investigación, porque así como hablamos de que la inclusión tiene que nacer desde la escuela, después ese niño se tiene que insertar en el trabajo. Sí, ahora Carolina, yo creo que ahí es un Ay, ay, tema, ay. no es el tema del Sí. capítulo, pero es un tema que tú lo planteaste de algún modo, que la docencia hoy Ujú. día es tan más difícil, digamos. Yo encuentro que está ¿Sabes? mucho más Está más difícil que difícil. años atrás, sí, mucho más. Por todos los factores que involucra, como cuando yo digo muy difícil, más difícil, creo que cada vez como la sociedad en sí está más complicada Claro, de sobrellevar la vida. claro. Em, No, pero y además el aula tiene, aparte de la exigencia de la inclusión, mm, rendir en las pruebas estandarizadas, la competencia con la tecnología, porque, sí. Y la y competencia con el una, colegio de al lado, que tiene el mismo nivel sociocultural, y, pero ¿por qué obtuvieron este puntaje y nosotros este y las otro? expectativas, La ¿no? También. expectativa, ¿por qué este profe? ¿Por qué este no? Es terrible, yo encuentro que es macabro. Dentro de todo ese Mm, contexto, claro, el proceso o lo que hablamos de la inclusión educativa se vuelve mm. también más complejo, más Sí, de difícil. abordar y de Sí, trabajar, sí. sí. Ahora, frente a ese, como para ir cerrando un poco, Ujú. ¿cómo plantea o cómo visualizas tú el futuro de la escuela, el futuro de los profesores, las profesoras? Imaginando de manera positiva, por Ya, suerte. ya, sí. No entrando en una Eh, distopía, sino que una sí, utopía, digamos.
No, yo ¿no? creo que cuando a uno de verdad le gusta mucho lo que hace, y le encuentra sentido al trabajo que uno realiza en el día a día, yo creo que es más llevadero. Porque por mucha inteligencia artificial que exista, por muchas formas de aprender y tecnología, el rol de un profesor no es reemplazable. O sea, no se puede reemplazar al profesor. Em, Nosotros nos vinculamos desde los afectos, desde la estima, desde el cariño, la escucha activa. Es súper difícil, es un proceso. Los estudiantes requieren de eso también. Em, y yo creo que como a futuro, yo sí veo que esto podría mejorar cuando la salud mental mejore. Y yo creo que cada vez la sociedad se está haciendo más cargo de ese tema. Así que sí, yo encuentro que es difícil y todo, pero es que la vida y en todas las áreas es difícil. La pedagogía no se queda atrás, ni está mejor ni peor que otras carreras o que otras profesiones. Pero es porque todo está ligado a el sentir, a las emociones, como al cómo uno reacciona, en realidad son las relaciones humanas. Y yo creo que sí hay futuro conociendo ciertos jóvenes que uno ha tenido la posibilidad y privilegio de educar. Lo, Y uno cree que el futuro va a mejorar porque ellos van a estar a cargo. lo que estoy Sí. escuchando, Ujú. creo, es que poner más foco en la emoción, Yo poner sí, yo foco, creo que más foco en las sí, relaciones, sí, más foco en la construcción de sí, la experiencia sí, pedagógica, que a veces el foco que se pone en el sí, contenido totalmente. o en la Sí, teoría un poco vacía, ¿no? sí, Sí, eso sí, es lo que que se estoy. nos enseña a todos como los integrantes de la escuela. Yo no solo hablo de estudiantes, también a los profesores. O sea, que se hable más de la salud mental de los profesores y que las instituciones se hagan cargo de todo lo que conlleva ser profesor y de todo el desgaste que produce. Pero no en enero, no en un curso ni en una capacitación en enero. Claro. Durante el año que se abran los espacios, Sí, que los papás también participen de esto, que entiendan más también el trabajo del profesor, porque no es lo mismo tener a un adolescente en la casa que tener a 30 durante 90 minutos exacto. eh, aprendiendo algo que a veces no tienen ganas de aprender. Sí, Y es válido. no, sin Es duda. válido, porque a mí también a veces me dan ganas de estar en TikTok y en Instagram y tengo que estar con el plumón ajustando una ecuación química en la pizarra. Entonces ahí uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? Y los chicos dicen, ¿de qué me va a servir esto? ¿Yo voy a ir por la calle ajustando ecuaciones químicas? No, pero hubo un químico farmacéutico que lo aprendió a hacer muy bien y hay un medicamento que si te duele algo tú vas y lo compras y te sientes mejor. O la pasta de dientes que tienes para lavarte los dientes. Y ahí uno lo relaciona como con el día a día, digamos. Claro. Pero ahí uno la aterriza un poco, porque si no, todos diríamos, nadie va pensando en todo lo que aprende en el colegio día a día, porque no es tan así, sino que hay que aplicarlo para otra cosa después. Claro. Entonces, es eso. Pero yo creo que sí se va a poder. Sí No sé sí se cuándo, puede, si ¿no? se puede, cuando uno quiere, se cansa y se agobia, pero yo insisto en que siempre hay como esos espacios de luz que son algunos estudiantes, que yo de verdad encuentro que esto como de a veces verlos cuando salen de cuarto medio, entran a la U o al instituto a trabajar y uno después los ve como que se casaron, que nació su primer hijo, no sé, que se fueron de viaje, que hicieron una pasantía y uno dice, estuvo en mi sala, algo aprendió, sigues en contacto con esas personas y son buenos seres humanos. Y yo creo que ahí está. Yo creo que el pago de un profe viene no a fin de mes, viene muchos años después cuando tú ves esto. Ves que fuiste parte en algún momento del aprendizaje de una persona que es una buena persona. Una buena persona. Sí. Sí. Oye, Carolina, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sin duda que es un aliciente también saber que Mm, hay profesoras y profesores que están ahí en el cotidiano, ¿no? sí. Con más energía, con ganas y de ver estos espacios de luz como tú señalas. Sí, Así que sí, yo sé que muchas es maravilloso. gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un privilegio también participar.
de algo así de entretenido y novedoso y que por fin se le dé el espacio a los profesores de colegio Por supuesto. para que podamos hablar y hablar desde la experiencia. Sí, no, muchas Así que gracias. feliz, Sí, feliz de no. poder compartir y de poder a lo mejor llegar a futuros profesores académicos que esté escuchando esto. Sí, no, también para nosotros es un privilegio también poder tener esta posibilidad de enlazar este mundo que a veces está un poco distante, este mundo de la investigación con el mundo más cotidiano. Y bueno, y aprovechar de invitar, agradecer a quienes nos escuchan, que nos escuchan semanalmente en este podcast que hemos creado en IESET Chile, por el equipo de comunicación IESET Chile. Esto no es un paper, un podcast dedicado a esta difusión de la investigación y enlazarlo con la experiencia profesional. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.